Bienvenidos a ¿Quién eres tú? Un espacio donde personas reales comparten las historias que les cambiaron la vida, completamente sin filtros. El día de hoy nos acompaña Marta, una mujer que sobrevivió a un accidente brutal. Estuvo entre la vida y la muerte, pasó por múltiples cirugías y años de terapia, pero finalmente volvió a caminar y a reconstruirse desde cero. Marta, gracias por estar aquí, pero quiero iniciar sabiendo quién eras tú en aquella época. Gracias. Una mujer que trabajaba con su familia, la cual se dedicaba también en ratos a salir a caminar, a estar presente con los hijos, la oportunidad de darles a los hijos estudio, ¿no? De que ellos salgan adelante, de que estén en todo sentido bien y sobre todo el apoyo. Y esa mujer que soñaba ser hijos de bien. ¿Cómo era tu vida antes de todo esto, antes del accidente? ¿Con qué soñabas? ¿Qué metas tenías? ¿Qué objetivos estabas buscando? ¿Qué hacía Marta? Normal, como una persona normal, ¿no? El trabajar, el tener la oportunidad de viajar, por ejemplo, me gustó mucho viajar, entonces disfrutar de la vida, de todos los momentos que se pudieran llegar y cosas en esos momentos. Si Marta regresara a platicarle a la Marta de antes todo lo que le tocó vivir, ¿qué crees que hubiera dicho esa Marta? Wow, yo creo que lo hubiera aceptado. Si ella hubiera sabido que iba a pasar esto, porque siempre he estado convencida y siempre he salido adelante y siempre he buscado la solución. Claro que tienes tus momentos en los que te confundes, se te llena la cabeza de mil preguntas y todo, pero ya bajando esas preguntas, esas respuestas, lo que seguía era la acción. Yo creo que Marta la otra hubiera dicho, ok, va, porque si vas a aprender todo lo que has aprendido durante todo este tiempo, Hubiera agarrado al toro por los cuernos. sí, es como si me hubieran dicho, vuelves a nacer y vuelves a escoger lo que has pasado. Por supuesto que sí. Vamos al día del accidente. ¿Qué recuerdas de esa mañana? Ese día era el cumpleaños de mi mamá. Ella ya falleció hace más de 27 años. Yo acostumbraba a ponerle un vaso con agua y una veladora. Y en lo que yo terminé de cambiarme y preparar mis cosas para salir, era un sábado, eran las 4:20 de la mañana. Y voy y platico con ella y le digo que le iba a apagar la veladora porque tendría que salir yo. Y pues, ¿cómo iba a dejar eso? Que regresando a trabajar, otra vez volví a encenderla. Y agarré mis cosas, normal, salí. La avenida era de un solo carril. Y al momento en que yo volteo hacia los dos lados, ahí fue cuando dije, ¿por qué hacer esto si es solo un sentido? Me doy cuenta que en la parte de enfrente están los compañeros. Y hay una persona que iba y nos vendía tamales y atole a esa hora de la madrugada. Me dicen que si quería tamal, yo solo hice el movimiento que sí, confirmé y volví a voltear hacia la izquierda. Cuando empiezo a caminar, escucho como viento un ruido y en eso veo la luz cuando viene el taxi. Intenté correr y desde ahí lo único que recuerdo es el aire en la cara y luego veía que pasaban luces y de momento vi como tierra, como oscuro y no volví a saber hasta alrededor de 12 o 14 horas que pasaron que desperté en el hospital. Yo creo que el dolor me llevó a la inconsciencia. Recuerdo que a un cierto tiempo, cierto tramo, sentí muchísimo dolor en mi pierna derecha y fue cuando empecé a ver como oscuro, como tierra y fue todo. De ahí más no recuerdo. Despiertas evidentemente en un hospital, te platican lo que ocurrió. ¿Qué fue? Los compañeros que estaban ahí esperando y el señor de los tamales, hubo un compañero que pues al ver la situación ellos corrieron porque ellos pensaban que me iba a caer o que me iba a dejar, porque era una parte un poco oscura ahí. Realmente me llevaba en la parte de arriba, en lo que es el techo. Yo recuerdo haber tomado lo que dice taxi, haberlo tomado con las manos. O sea, te impacta el taxi y tú te prensas de las manos del letrerito que tiene hasta arriba el carro. Sí, porque yo al momento giro y caigo sobre el techo. Yo ahí no me di cuenta, yo solo sentí el dolor y este señor recorre alrededor de 2,5 kilómetros conmigo arriba. Para esto el compañero ya había avisado a la policía, pasó una camioneta y se paró y les dijo, ¿en qué puedo ayudarte? Le dijo, síguelo porque la llevo arriba y no se para. Hubo alrededor de 2 taxis que le señalaban que me llevaba, se le metían como para frenarlo, pero el señor no se detenía. Continuó, él entró a un baldío. No sé qué pensaba, pues afortunadamente cae en una zanja de nuevo y ahí es donde me cuenta el compañero que yo le hablaba porque yo pedía mis cosas. Yo ahí no recuerdo absolutamente nada. Llega la ambulancia, una de esas personas no quería, a como me vio con mis piernas totalmente torcidas y no quería subir, le dice al compañero, oye, pues es que la vamos a lastimar muchísimo. No, dice, pero hay que llevárnosla a la ambulancia. Entonces mi compañero y la otra persona me suben a la camilla y mi compañero me dice, es que ibas hablando con tu mamá.
nada. Él intentaba como hablar, pues me imagino que pensaba que yo estaba consciente, pero yo eso no recuerdo absolutamente nada. Yo creo que era alrededor de las 5:30 de la mañana. Yo desperté alrededor de las 7, 8 de la noche. Me tuvieron que quitar la ropa con tijeras porque estaba pues totalmente las piernas amarradas, por decirlo así. Cuando despierto, veo la cara de mi hija y al momento en que yo quiero hablar para preguntarle qué pasó, no pude hablar porque me dolía absolutamente todo. Y ella empieza a llorar y me dice, es que nos decían las enfermeras que no la ibas a librar, que estaba muy mal y que no querían ponerme nada de medicamento ni absolutamente nada porque ellos esperaban a que evolucionara normal y ellos ya estaban pues preocupados. Entonces me dice, no, es que ya la señora no la cuenta y no la cuenta y no la cuenta. Afortunadamente desperté y me dice, ya mamá, pues te llevó el taxi, te atropelló, pero fue a tirarte muy lejos. Afortunadamente te encontraron, ya llegó la ambulancia y todo. Y ahí es donde empiezo a reaccionar yo al momento de sentir el cuerpo. Me costaba hasta respirar, poder hablar muchísimo. ¿Cuál fue la parte más dolorosa o aterradora de esos primeros días que ya empezaste a reaccionar? ¿Te diste cuenta y fuiste consciente de qué tan grave era la situación? ¿Qué pasaba por tu mente? Al momento en que llega el médico y me dice, pues vamos a hacer cirugía porque está roto tobillo, está rota la pierna derecha, tibia peroné, pero no va a ser ahorita, dice, necesito dejarla un tiempo porque necesitamos ver cómo responden los órganos internos. Ahí fue donde dije, wow, entonces estuvo pesado porque ellos estaban esperando que no hubiera más complicaciones de nada. Afortunadamente todo se quedó estable. Yo me imaginaba una cirugía, dije, ok, se hace una cirugía y asunto arreglado, ¿no? Como que todavía estás en ese proceso de, ok, me pasó, aquí estoy, se me va a quitar, me va a pasar y ya. ¿Los médicos te daban esperanza? ¿Te decían, no, va a haber solución? ¿O qué te decían? Pues el traumatólogo fue bien sincero y me dijo, estuvo fuerte, está pesado, dice, pero sí necesita muchísima rehabilitación. Y bueno, dice, yo creo que esto no va a ser una, porque yo consideraba que era una la primera y con eso iba a solución. Bueno, ya cuando me doy cuenta que son alrededor de 7 cirugías, él me dice, no, pues hay que seguir esto moviendo hasta donde el cuerpo y hasta donde las piernas puedan estar lo mejor. ¿Algún doctor o el traumatólogo te llegó a decir que no había esperanza de que volvieras a caminar? Sí, sí me lo dijeron. Yo siento que la recuperación, por algo pasó el proceso así, pero durante 4 años, al estar en cama y en silla de ruedas, fueron esas 7 cirugías. Me recuperaba de una, intentaba la rehabilitación, intentaba avanzar. Cuando tenía que parar, porque venía la segunda. Y luego pasó la segunda a los 6 meses. Y luego a los 3 meses, vamos de nuevo a la otra. Entonces estuvo pesado el proceso porque decías tú, déjenme recuperar. O sea, no avanzo y avanzo y me detengo. Pero sí me decían, no, es muy difícil que vuelva a caminar. De hecho, yo terminé terapias ahí en el seguro y la persona que estaba encargada me valoró y me dijo, su rodilla y pierna derecha se queda atrofiada, ya no hay nada que hacer, hasta ahí se queda y es todo. ¿Qué sentiste cuando te llegaron a decir esto después de que tenías una vida pues normal, convencional y escuchar que quizás ya no volverías a caminar? Lloré de impotencia. ¿Cómo me dice él que ya es suficiente? Yo decía, tengo que levantarme, tengo que caminar, Siempre fue esa mira, claro que de momento reaccionabas al dolor, a la situación. Y le dije, ¿puedo venir a usar sus instalaciones? O sea, que no me van a dar terapia a nadie, pero yo puedo venir. Pues sí, si quieres, ahí está. Y somos muchos, entonces, ok, le dije, entonces si está abierta la puerta, yo venir, yo voy. Y desde ahí, pues no he dejado de hacer terapia. Corrí con la fortuna de encontrarme una persona que es mi terapeuta, Gerardo. A él lo encuentro en una ocasión ahí que cubre a la chica que me daba terapia. Y él me dice, con un piquete es suficiente, no pasa nada. Y a mí me llamó mucho la atención, dije, si él me ve cómo estoy y cómo me dice que con un piquete, me da su tarjeta y me dice, yo trabajo en las mañanas porque en la tarde vengo aquí a dar terapias. Entonces, cuando salgo de ahí de última terapia que me dicen que está atrofiado y que ya no hay más nada que hacer, en la familia me dicen, bueno, ¿y por qué no vas con él? Si tienes la oportunidad y ya se te dio. Pues la primera cita que tuve con él fueron alrededor de 100 piquetes los que me inyectó en todo el cuerpo, desde la nuca hasta los pies. Y eran inyecciones para él relajar el músculo y poder trabajar con calor, con terapia. Es quiropráctico, entonces en esa primera noté el cambio y ya con él estuve alrededor de 3 años y medio, casi 4, yendo a terapias constante y él es el que me ayudó muchísimo. ¿Qué fue lo que más te dolió
Aparte, evidentemente, del cuerpo y del tú como Marta, conociéndote, ¿qué fue lo que más te afectó? El reconocerte que eres vulnerable, el reconocer que esa mamá que llegaba y hacía y lo daba todo y estaba ahí presente, igual en el trabajo, ¿no? Que vas, cumples, que haces tus cosas, que también mereces una ayuda, un apoyo, que también se vale levantar la mano y decir, pues ahora necesito yo de ustedes como he estado yo con ustedes siempre. Y sí, sobre todo también el dolor físico. Y ahí te empiezan a caer mucho los veintes de la importancia de quererte, de amarte, de valorarte, de saber que somos nada en esta vida, entonces que hay que disfrutar el día a día, que si yo antes del accidente era una persona que disfrutaba mucho de la vida y agradecía, ahorita en esta situación al máximo, porque para mí todos los días es un comenzar de nuevo. Eres la viva imagen de que tienes que valorar cada día y cada día es importante porque en cualquier minuto cambia completamente tu realidad, tu día a día, ¿no? Este accidente, ¿en qué año fue? En 2018. ¿Ok? ¿Y al cuánto tiempo empezaste a hacer las terapias? ¿No había cirugías o en qué momento empieza esta recuperación? Alrededor del 2020 ya casi llevo la mayoría de las cirugías y yo empiezo con terapias ahí mismo dentro del seguro. Pero ya al momento en que se viene la pandemia es cuando yo recurro a Jera, empieza realmente la rehabilitación dolorosa. Se pegan las cicatrices y me decía él, hay que despegarlas porque si no la energía no corre en las piernas. Necesita circulación, necesita todo. Y yo le decía a él, ¿sabes? Vengo aquí convencida de que todo lo que me haces funciona, pero yo soy un 20%, dice el 80% lo pone usted. Es que su actitud la que hace que esto salga adelante, dice, porque si usted no quiere, no se levanta, porque yo sé que duele, pero si usted no viene, no avanzamos. Fue mucho el dolor, pero también fue como una catarsis, porque durante el tiempo que estuve en cama, en casa, que yo misma decía, ok, ya estás aquí, ¿y luego qué sigue? Pues no puedo sentarme ni siquiera, bueno, y luego ahora, entonces hacía ejercicios, hacía movimientos, nunca he dejado de hacer nada. Solo me respondí y decía, bueno, ya pudiste sentarte en la silla de ruedas, porque fue un reto hasta salir de mi casa al jardín, porque había un pequeñito escalón, pero en la silla decía, ok, ¿cómo le hago? Buscaba el modo, entonces ya encontré el modo de cómo moverme en la silla yo sola, para empezar a cocinar, para empezar a hacer ciertas cosas, para bañarme. Esos temas son o sea, lo más complicado, ¿no? Bañarte, ser como autosuficiente y no tener que depender de alguien para ayudar a hacer las cosas más básicas. ¿Cómo era un día típico en tu vida en esa época? Era esperar a que me pueden dar agua, tengo hambre, el verte vulnerable y saber que esa mamá ahora era la que necesitaba y la que pedía ayuda a la familia, a los hijos, te tomaran entre dos personas y te metieran a bañar. Yo batallé, híjole, yo creo que alrededor de hasta como a los 6 meses para lograr lavarme yo la cabeza. No podía levantar los brazos. De hecho, en terapia me decían, los brazos es una parte del cuerpo que si no mueves, se pegan. Necesitas movimiento. Y a mí cuando me daban ese tope, si no logras llegar a esto, te puedes quedar así. Era ahí donde decía, no lo quiero para mí. Intentaba bañarme yo sola, no podía, pero me ayudaban. Pero fue un logro, como cuando un bebé camina que festejan. Para mí el lavarme la cabeza y empezar a bañarme, empezar a poderme poner de pie y empezar todo eso, eran unos logros que vuelves a vivir o empiezas de nuevo. Y darle un valor, ¿no? Sobre todo. Durante toda esta transición, ¿en algún momento por tu cabeza pasó el rendirte? El decir, ya no quiero esto. Cuando regresaba de las terapias, no tenía fuerzas ni en las manos donde yo apretaba esa toalla con tal de, y era un estrés, una ansiedad, un sudar, pero ya cuando estaba en casa, en ese momento que estaba como en reposo, tranquila, decía yo, ok, yo sé que esto pasa, me levantaba como podía, me daba un baño y yo sabía que al día siguiente era como subir otro nivel, otro escalón. Y eso fue lo que me ayudó más a lograr, a seguir adelante con la terapia, porque yo le decía a Jera, tú sabes el dolor que yo paso aquí, tú sabes que sí, realmente vengo porque necesito estar bien. ¿Cuál fue el momento más complicado, momento más oscuro, que casi a nadie le has contado o casi nadie sabe de toda esta etapa que estabas viviendo? Híjole, te pasa la película por la cabeza y decir, hace 2 días estaba trabajando, hace 2 días todo estaba normal, iba, venía, caminabas, hablabas. Ver del otro lado que dependes, que no puedes hablar, que todo te duele, que necesitas ayuda absolutamente para todo, eso me hizo muchísimo valorar pues lo que somos. Creemos que no necesitamos de otras personas, que somos esos supermamás y no, es
es darles a entender a ellos, a la familia, que también lloramos, que también reímos, que también necesitamos el estar ahí presentes. ¿Quién o qué cosas te sostenían todos los días para decir, tengo que echarle ganas, tengo que levantarme, tengo que ir a la terapia va a funcionar, la terapia me va a recuperar? ¿Te daba esa fuerza, esa voluntad? Sí tiene que ver mucho la familia porque dices, ok, lo voy a hacer para lograr, para estar. Pero yo creo que eso era un 20% porque el otro 80% era lo mío. El decir, no quiero estar en una silla de ruedas, yo quiero caminar. Yo le decía a Jera, indícame a mí hasta qué punto está mi discapacidad. Y me decía él, ¿quiere saberlo? Usted lo va a lograr. Y era esa mi meta, el decir, ok, ahorita no puedo doblar la pierna, ya dobla. ¿Qué sigue? Pero tenía esa necesidad de saber hasta dónde mis piernas podían responder. Yo sabía perfectamente al momento de que llegaba con él, yo sabía perfectamente que me iba a doler y todo, pero creía más y sentía más en el salir y saber que al día siguiente iba a estar cada día mejor. Y eso era lo que más me movía, lo que más, pues tengo que salir de lo que sí. O sea, cada porcentaje diario de mejora, pues era esa parte también de motivación de si ahorita doblé poquito más arriba, mañana va a ser un poquito más y más y más, hasta que se llegara el día de poder caminar. Sí, porque hasta el día de hoy me he dado cuenta de eso. No he dejado de hacer terapia. Sigo en casa, particular, lo que sea, yo sigo haciendo. Y hasta el día de hoy te puedo decir que mi pierna sigue evolucionando. Y me quedo sorprendida porque realmente el cuerpo tiene memoria y es ahí donde, de hecho, yo hablo en ese sentido a mis piernas y a todo. Y sobre todo agradecer porque muchas veces no lo hacemos. Pero ya cuando te das cuenta de este valor del cuerpo, realmente lo que vale, lo que es, lo que nos mueve, lo que nos hace estar. ¿Al cuánto tiempo vuelves a poder caminar? Yo volví a caminar a mediados del 2023. ¿Y qué fue lo primero que sentiste cuando pudiste dar el primer paso nuevamente? El sentir cómo empieza el cuerpo a reaccionar y sobre todo tu cerebro que empiezas a decirle, ¿por qué no reacciona la pierna derecha? Y haces el intento y ahí es donde darte cuenta de que tienes que empezar de cero. Pero fue algo impresionante porque empecé con una andadera y luego te das cuenta de que está la fuerza en el brazo, de que te cansa el brazo, la cadera, la espalda, pero entonces empiezas a dominar y te das cuenta que avanzas, ok, ¿qué sigue? Y empecé con el bastón, me ayuda una bota ortopédica y empezar a ver ortopedista para que te acomodara la bota, para que todo. Y ahorita ya logro caminar sin bastón, sin ayuda de nada, solo de la bota ortopédica. ¿Qué pasó por tu mente cuando empiezas a caminar nuevamente y ves que sí hay oportunidad, que ya al menos difícil y con apoyo, pero sí se puede? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Después de todo lo que te dijeron, después de todo lo que sufriste. Era de a donde quieras lograr o donde quieras llegar, lo que quieras hacer, sí se puede, que es constancia. Estuvo también claro esos momentos en que decías, no voy, porque había momentos en que yo llegaba a la terapia y les decía, no voy, ni uno más, yo ya no quiero, pero después ves los resultados, el avance, a lo mejor fue muy pequeño, pero al momento de ver tanto avance, nunca me di por vencida, esa fortaleza que lo traes o que lo que te hace decir, ok, y yo me veía caminando. Yo me imaginaba en el centro caminando, disfrutando como antes lo hacía. Después de tantas cirugías y terapias, ¿en qué momento, cuando empiezas a dar esos pasos, tú misma te reconoces el lo logré? Que fui a la terapia y que hubo sobre todo esa conexión de decir, por algo esta persona estuvo ahí. Tengo la fortuna de que me fue muy bien en el seguro, porque mucha gente no tiene otras opiniones. Pero, por ejemplo, así haya sido enfermera, quien estuvo en el aseo, quien absolutamente todo el traumatólogo, acabo de enterarme hace poco que falleció ya y fue muy doloroso, fue quien me realizó las 7 cirugías. Todo eso, todo ese avance, darme de cuenta de toda esa gente que ha estado ahí y que tuvo que estar ahí para que yo avanzara, fue ahí donde dije, si no es por ellos y este 80%, no hubiera logrado lo que yo quería hacer. Toda esta experiencia evidentemente te cambió la mentalidad, te transformó, te reinició la vida. ¿Qué crees que fue lo que más cambió en Marta después de haber vivido esta tragedia? El disfrutar lo que comes, el disfrutar que despiertes y respiras, el agradecer que se tiene una familia, que hay gente que siempre ha estado ahí, que siempre estuvo ahí y que sigue todavía ahí. Y eso es decir, ok, entonces te hace sentir fuerte, ya no te clavas en qué hay, qué pasa, que no, vamos a la solución, que sigue, ok, no se puede, vamos. Simplemente como esquivar piedras, como brincarlas, como decir, ok, ahí están, la pasamos, lo que sigue y seguir adelante. ¿Qué aprendiste sobre ti misma que no conocía la Marta anterior? Wow, que soy una mujer terca, pero esa terquedad me ha llevado a lograr lo que he querido, darme cuenta que soy una mujer muy valiosa y que me lo hacían ver y saber la gente que está cercana a ti, pero muchas veces no te lo crees porque dices, o le hacen por cumplido o no sé, porque hasta les cocines algo, pero ya cuando esta verdad de decir, es que sí es cierto, esa es Marta, la que le gusta seguir adelante, hacer las cosas,
sean proyectos pequeños, no grandes, el salir otra vez a esta vida, porque hay un momento en que dices, bueno, ¿y ahora qué sigue o qué voy a hacer? Porque crees que tu mundo es el trabajo, es la casa y todo, pero ya empiezas a darte cuenta que hay cosas también muy importantes. Tan solo el hecho de salirse a caminar, un buenos días, agradecer la comida, y ahí es donde dices tú, esa Marta le hacía falta esa bofetada que la vida le puso. ¿Qué te enseñó el dolor y el sufrimiento de esta tragedia que no hubieras aprendido de otra manera, sino que desgraciadamente fue con una experiencia tan difícil? Qué aguante tengo. ¿Sabes? Momentos antes del accidente, yo creo que alrededor de unos 2 meses, yo me cuestionaba y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy aquí a gusto en mi trabajo? ¿Estoy bien en la relación? ¿Estoy bien con la familia, con la relación de las personas cercanas? Yo me preguntaba y llegó la respuesta con el accidente. Me dijo, tú que a lo mejor no sabías dónde estabas o qué querías hacer, pues ya ahora entiendo que fue tal cual tenía que suceder para que aprendiera yo y la gente que está cercana a mí. Y bueno, yo agradezco mucho porque si estoy aquí de vuelta, yo creo que no me queda más que contar esta experiencia y decirles que claro que el dolor es fuerte y profundo, pero puede. ¿Alguna persona que nos esté viendo o esté escuchando este episodio y que esté pensando en me va mal, la vida es difícil, está muy complicado, pero estás allá afuera y estás sano, tu cuerpo completo para trabajar, para buscar alternativas? Tú desde tu experiencia, desde lo que viviste, que terminó tu fase laboral en aquella época, alguna fase pues familiar, personal, de todos los ámbitos, y hay gente que se queja que la vida está difícil, pero está bien. ¿Tú qué les dirías desde tu experiencia? Mira, me ha tocado escuchar a gente que dice, igual, ¿no? Claro, son problemas y son situaciones y todo, pero se aturde uno por la negatividad en el sentido de lo creen problemas y realmente no son problemas. Uno lo ve como problema. Aquí lo importante es decir, lo tengo todo, estoy sano, pero a lo mejor no estoy a gusto en el trabajo. El preguntarse. Yo me he dado cuenta que el cuestionarse a ti, porque muchas veces vivimos para aparentar, para el otro, para la familia, porque papá me dijo, porque mamá, porque si no soy ingeniero no soy, porque si no soy de futbolista. No, es realmente lo que tú quieras hacer. Y si hay que moverse de ahí para hacer cambios y para tú estar bien, y yo se los he dicho, no estás a gusto en el trabajo, búscalo. Y entonces ahí viene otra nube, ¿no? Pero ¿a dónde? ¿Cómo? Así como encontraste este primero o el segundo o los que llevas, puedes hacer un cambio, pero pregúntate, ¿realmente quiero estar? ¿Me hace sentir a gusto, tranquilo, feliz? Y yo creo que eso es bien importante, el cuestionarse, porque a veces nos vamos más por las situaciones de afuera. Y terminamos trabajando en automático, ¿no? O sea, ni siquiera cuestionar, en realidad esto me gusta, quiero estar ahí, quiero estar con esta persona, ¿qué quiero, no? Hay gente que no se cuestiona, simplemente va marchando el día a día sin preguntarse qué quiere de su vida. ¿Sabes? A mí me pasó algo que el soltar, porque a veces escuchas a la gente y dices tú, ¿no? El soltar y a lo mejor es frase espiritual y lo que sea, pero realmente sí, cuando te cuestionas y dices, ok, ¿qué pasa si duro 2 meses sin trabajar? Pero te liberas, sueltas y a final de cuentas te sucede en todo sentido, porque ya sea con los hijos, con la familia, tienes que dejarlos en libertad. Quien regrese está ahí por algo. Y luego otra cosa muy importante, ¿cómo aprendes tú de ellos? Y muchas veces esas pausas que haces, esos retirarte, no sé, 2 meses, 3 meses, un año, es decir, ok, por algo necesitaba yo esta tranquilidad, esta paz, pero creo que es muy, muy importante el poder soltar y absolutamente todo. ¿Qué te gustaría que el mundo entendiera sobre la empatía, sobre el dolor, sobre la tragedia? Que tú lo aprendiste y te dejó en experiencia, y que la gente que no lo ha vivido, porque evidentemente no siempre, y esperemos que no a todo el mundo le pasen experiencias tan trágicas, pero quisieras dejarles como mensaje. Mira, yo creo que a todos nos han pasado situaciones de una u otra manera. Yo siento que cada quien lo vive y lo siente a como piensa y a cómo es. Y sí es muy importante la empatía, porque mientras no nos pongamos los zapatos de la otra persona, no vamos a entender. Y otra cosa, hay que darnos cuenta que en cierta época de tu vida puedes estar en esa situación. Y es como decir, ok, ahorita afortunadamente mi familia está bien, no le pasa nada. Pero si llegan las situaciones, entonces hasta que llegas a esa situación entiendes el por qué no te estaciones en lugares prohibidos, porque hay que respetar, porque hay que ayudar, porque todos necesitamos de todos. Tarde que temprano, yo siento que la empatía es bien importante, muy, muy importante. Es una parte que Sí, porque muchas veces, no, pues es que yo soy bien fuerte, a mí no me pasa nada, mi familia está bien. Y cuando te llega a veces hasta una gripita o cualquier cosa, entonces ahí está el miedo y el decir, ok, va, llegó, por algo es, tengo que aprender. Y muchas veces el callar, el aprender, el estar presente ahí y decir, híjole, o yo critiqué, o yo juzgué, o yo dije, o muchas veces la burla, ¿no? Porque mucha gente se burla. Y a mí me ha pasado en la calle que voy caminando y inmediatamente, ¿no? La vista
sobre la bota, sobre el pie. Y recuerdo que un día me dicen, llevaba yo un vestido y se me veían las cicatrices. ¿Y no sientes feo que te vean tus piernas así? No, le digo, al contrario, estoy tan orgulloso porque yo siento que esas heridas son las marcas de mi batalla. Entonces no tengo miedo si me ven las cicatrices. Le digo, yo no, a mí no me da absolutamente nada, al contrario, porque eso es demostrarles que si he pasado por esto y ahora camino, yo creo que muchísimas otras cosas más ligeras se pueden lograr. Son las medallas de honor después de todo lo vivido. ¿Quién es Marta hoy en día? Híjole, agradezco enormemente desde que despierto, agradecida, regresé a terapia otra vez, estoy nadando, estoy tomando curso de milagros, estoy presente en mi casa, mi familia, mis hijos. Te puedo decir que, como muchas veces dicen, ¿no? O como te decía ahorita, el cuestionarse qué quieres saber, qué quieres ser, es esto. El viajar con mi papá presente, ayudándolo, apoyándolo, y luego estas temporadas que estoy conmigo, con mi familia, mis hijos, el hacer lo que yo quiero. Sabes que hubo episodios de estrés, de ansiedad, y dibujaba. Porque copio. No son los grandes dibujos, pero ¿cómo me ayudó a sanar? Muchísimo. Esa ansiedad se iba y eran alrededor de 3-4 horas hasta que no lo terminaba. Porque era iniciarlo en lápiz y luego lo marcaba y luego colorearlo y luego siempre llevaba un mensaje. Y eso me ayudó muchísimo a sanar. Entonces me voy al museo, camino, un día entre semana, el juntarse al café, a comer. Es esa mujer que quería hacer eso hace mucho y que te ves a veces obligada por el trabajo, por todo, y no te das ese permiso de hacerlo. Y ahorita pues si no me limitó eso, ahorita menos nada. Entonces viviendo, disfrutando a cada momento. Ahora sí, lo máximo. Muchísimas gracias por compartir esta historia. Yo lo único que puedo decirle a la gente es que sigan adelante. Las adversidades pasan y si pasan y llegan solo es para aprender y para hacernos mejor personas. Gracias por compartir tu historia, Marta. Historias como la tuya nos recuerdan que incluso en los momentos más devastadores, el ser humano siempre puede volver a levantarse. Y a ustedes por acompañarnos en este episodio de ¿Quién eres tú? Si esta historia te tocó, te hizo pensar o te recordó que nunca es tarde para levantarte, comparte este episodio y ayuda a que más personas puedan escuchar historias reales de personas reales contadas sin filtros. Yo soy Henry y nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.